Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Que Dios bendiga a todos y que añada bendición una vez más, y que extienda su mano de sanidad, su mano de misericordia, y que el bien y la misericordia lo alcancen hoy. Bienvenidos. Quiero continuar con el perfil de un fariseo. Quiero que leamos Hechos 26:4. Dice Hechos 26:4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en nombre de Jesús por este día. Te damos gracias a Dios porque tú nos levantas, tú nos dejas ver la luz del sol. Te damos gracias a Dios porque tú nos dejas acercarnos a ti en oración. Te damos gracias porque podemos aprender de ti por medio de la palabra. Te damos gracias porque nos has dado de tu espíritu. Te damos gracias a Dios porque nos has salvado del juicio eterno. Te pedimos, Dios, que en este día tú nos ayudes por medio del Espíritu Santo. Tu palabra dice: y todos serán enseñados por Dios. Queremos que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra, nos abra los ojos, nos quite las vendas de los ojos para que podamos verte con claridad, a cara descubierta, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. El apóstol Pablo hablaba de su vida anterior como fariseo, y él, después de haber conocido a Cristo y después de que se le hayan abierto los ojos y los oídos y ver la luz, él da su testimonio de cómo él era antes, y él dice que conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Cuando estaba en la secta de los fariseos, él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía de que, porque él perseguía a los cristianos, a los que decían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, y decía: estos blasfeman contra Dios, y yo tengo un celo para con Dios, y ese celo me llama y me dice que yo tengo que hacer algo por el reino de Dios, y yo no puedo permitir que unas personas blasfemen diciendo que un hombre pecador es el Mesías. Entonces él iba a los sacerdotes y les pedía cartas autorizándoles que Pablo se meta a las casas y
y aprese a los que testificaban que Jesús era el Cristo. Él creía que estaba haciendo algo bien, que estaba haciendo una labor por el reino de Dios, pero cuando él se convierte a Cristo y Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, hay una conversión genuina en aquel hombre y hay un cambio radical, que él salió de esa secta para no volver a estar en ella. Quiere decir que cuando hay un nuevo nacimiento genuino, hay una conversión genuina, se cambian de la tiniebla a la luz y entonces uno conoce la verdad y se da cuenta que en la secta en donde estaba no se enseña la verdad y salió de ella. Salió de la secta. Entonces, como dice la palabra, salí de ella, pueblo mío, porque hay personas que por tradición, que por costumbre, tal vez por herencia familiar, están en una secta, están en una religión en donde no se enseña la verdad y dicen: aquí voy a morir y aquí yo he sido esto toda mi vida y aquí me voy a morir. Pero no siguen más que una costumbre familiar de la religión en la que estén. Entonces es difícil que salgan de allí, pero cuando se convierten al Señor y conocen la verdad, ellos tienen la voluntad de salir y salen, porque han conocido a Dios. El que dice que cree en Dios, pero permanece en una secta en donde no se enseña la verdad, difícilmente diría yo que ha conocido la luz. Difícilmente diría yo que se ha encontrado con el verdadero Cristo. Entonces, el verdadero convertimiento, el verdadero arrepentimiento, cuando se convierte de verdad, hace que salgamos de esa verdad, porque de esa mentira, porque amamos la verdad y hemos conocido la verdad. Entonces, Pablo le dice: yo viví fariseo y según la secta nosotros éramos rigurosos, éramos una secta, nuestra religión era una secta, y ahora por el conocimiento de Cristo todo aquello lo estimo como basura. Entonces, quiero seguir hablando de las creencias o de la vivencia o del testimonio de un fariseo, de cómo vivía un fariseo. Y quiero leer en Lucas 7:26. Lucas 7:26 dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, Jesús le dice: este es el quien está escrito. Yo soy de quien escribe la palabra, que va a enviar un mensajero delante de tu faz, el que va a preparar el camino. Juan el Bautista era el mensajero que iba a preparar el camino para mi llegada. Ningún profeta como Juan ha habido. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces, cuando el pueblo y los pecadores, los publicanos, porque los publicanos eran considerados los pecadores, dice: cuando oyeron esto, justificaron a Dios y se bautizaron en el bautismo de Juan. O sea, creyeron aquellas palabras y fueron en obediencia a bautizarse en el bautismo de Juan. Dice versículo 30: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Quiere decir que
El fariseo escuchó una verdad de parte de Jesús. Escuchó que lo que decía aquella palabra, que iba a llegar un mensajero que iba a preparar el camino para el Mesías, y que ese mensajero era Juan y que ese Mesías era Jesús. Cuando escucharon aquella verdad, dice que la rechazaron. Y rechazaron los designios de Dios respecto de sí mismos. Quiere decir que la enseñanza, que era falsa, pero que habían tenido desde antes, desde su juventud, pesaba más que las palabras de autoridad que Jesús les estaba enseñando. Eran unas personas que doctrinalmente estaban equivocadas, pero aunque estaban equivocadas, defendían sus errores, defendían sus equivocaciones y no escuchaban y no obedecían a la verdad. ¿Cuántas personas hay que doctrinalmente están equivocadas con respecto a la doctrina del Señor, con respecto a la cosmovisión de lo que es la vida cristiana, con respecto al testimonio de Cristo, y aún así no aceptan la corrección de las Escrituras y rechazan para sus vidas lo que Dios dice acerca de ellos, acerca del testimonio de Cristo? Esto es a lo que la Biblia le llama la blasfemia del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, y que es el que nos enseña quién es Cristo. Mas aquel fariseo religioso que está en una secta rechaza aquellas palabras y dice: no, Jesús no es el Cristo. Nosotros sabemos que el Cristo, que el Mesías debe ser otro hombre, otro tipo de hombre con otro perfil, no un hijo de un carpintero, no uno que es pecador, que es comilón y bebedor y que se junta con pecadores. Entonces rechazan el testimonio del Espíritu, que es que le está enseñando que Jesús es el Mesías, y blasfemian contra el Espíritu, y ese es el pecado que no es perdonado. Rechazan el testimonio del Espíritu. Entonces, aún los pecadores, los que no conocían de la ley, porque dice que los fariseos y los intérpretes de la ley eran los intérpretes, eran unos hermeneutas que según ellos desmenuzaban la palabra a cabalidad y que ellos sabían todas las respuestas a todas las preguntas de la Escritura. Pero cuando leían de que iban a mandar un mensajero delante del Mesías, no discernieron que ese mensajero había llegado y era Juan, y que el Mesías estaba allí y era Jesús. En otras palabras, el fariseo doctrinalmente está errado, y aún así defiende su posición aún estando equivocado. ¿Cuántas sectas de religión hay en el mundo estando equivocados con respecto a Jesús? Con respecto al Padre, con respecto al Espíritu Santo. Esa es una secta. Entonces dice que rechazaron los designios de Dios, rechazaron el plan de Dios para con ellos y no permitieron que Juan los bautizaran. Eran unos orgullosos, porque difícilmente una persona que está en una secta, que ha sido enseñado por años, difícilmente se va a arrepentir, difícilmente va a reconocer que está equivocado y que ahora ha conocido la verdad, a menos que haya una conversión genuina. Entonces, los escribas y los fariseos eran personas que no aceptaron el mensaje de Juan diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No recibieron porque no creyeron que el Cordero de Dios era Jesús. Pero eran una gente religiosa. Según ellos, escudriñaban la Torá y buscaban a profundidad lo que Dios quería decir, pero lo hacían sin revelación. ¿Cuántas
personas malinterpretan las escrituras por falta de revelación. Porque las escrituras no se interpretan con el intelecto. La escritura no está hecho para el más inteligente, para los doctos y los doctores en letras. La escritura no se entiende así. La escritura se discierne por medio de la revelación que Jesús nos da, por medio de la revelación del Espíritu Santo, cuando nos abre el entendimiento y podemos entender a cabalidad lo que la escritura dice, sobre todo con algo tan importante como la redención y el perdón de pecados a través de Jesús. Si usted cree que va a ir al cielo sin tomar en cuenta a Jesús y su sacrificio, esa es una enseñanza de una secta que no está conforme a la palabra de Dios. Porque todos nosotros los que hemos de ser salvos, hemos limpiado nuestras vestiduras y nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Si usted está en una religión o en una secta que no le enseñan eso, salga corriendo de esa secta, porque no le están enseñando la verdad. Entonces un fariseo rechaza la obra de Dios en sus vidas, porque en su misericordia Dios quiere ayudarlos, quiere hacer que salgan de esa religión para que conozcan la verdad y puedan ser salvos, pero ellos no quieren. Por eso es la condenación del mundo. Porque Jesús dice, esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe que el problema de la gente no es que crean en Dios, sino que crean en Jesús? Pero no se convierten, no aceptan a Jesús porque no quieren dejar sus malas obras. Entonces, un fariseo rechaza el plan de Dios en sus vidas. Rechaza lo que Dios quiere hacer y no aceptan el plan de Dios. ¿Cuántas personas hay en el que de una u otra manera han escuchado el mensaje de salvación y lo rechazan porque defienden su religión, defienden su secta? La religión tradicional es que yo aquí nací y aquí me voy a morir. Y es que yo desde pequeño vengo a esta iglesia, a la catedral, y aquí me voy a morir. Aunque estén equivocados, ¿saben por qué? Porque les falta discernimiento, les falta sabiduría, les falta entendimiento de la palabra. Entonces las tinieblas nublan su entendimiento y aunque estén hablando directamente con el Mesías, no entienden quién es Él. Y dice que los fariseos no se bautizaron con Juan. Sigamos. Mateo 23:1. Dice Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Jesús le dice a los discípulos, mire, lo que ellos les digan que hagan, háganlo, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era el sillón en donde se sentaba
Moisés, porque Moisés, esto habla directamente del Sanedrín, de los 71 jueces, porque Moisés escogió a 70 hombres que iban a conformar, a 70 ancianos que iban a conformar el Sanedrín. Entonces, y en medio se sentaba Moisés. Entonces, con Moisés habían 71. Entonces Moisés tenía su asiento en medio del Sanedrín y él le enseñaba porque él era el líder del Sanedrín. Entonces cuando ya no estaba Moisés, el que quedaba era el que más conocía, el más sabio, el más maduro, el que más conocedor de la ley. Entonces se sentaba en la cátedra de Moisés porque era considerado el más maduro, el que más sabe, el duro. Entonces Jesús dice, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, creyendo que conocen la ley, creyendo que conocen la Torá, y ellos se sientan en la silla en donde Moisés enseñaba a los otros, y ellos les enseñan a guardar cosas que no enseñan la palabra, y dice que se sientan a enseñar al pueblo. Entonces dice, bueno, los que ellos les enseñan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos hacen todo lo contrario a lo que ellos enseñan. Quiere decir que el fariseo no tenía una vida congruente con su credo, no tenía una vida, un testimonio que concordaba con su profesión de fe, con su confesión de fe. Quiere decir que ellos creían una cosa, pero vivían otra, eran unos hipócritas. ¿Cuántas personas hay que creen una cosa pero viven de otra manera? Quiere decir que el verdadero discípulo vive conforme a su creencia, vive conforme a la fe, vive conforme a lo que ha recibido de Dios. Si de repente hay alguien que cree en Dios pero vive de una manera que no le agrada a Dios, esa es una de las costumbres de un fariseo. Esa es una de las características de un fariseo, porque enseñan la ley y según ellos saben la ley y la interpretan, pero no viven conforme a lo que ellos leen. ¿Cuántas personas hacen lo malo sabiendo hacer lo bueno? Eso es pecado. Hacen intencionalmente lo contrario a lo que leen, porque ellos enseñan a otros. Un fariseo agarra la Biblia y dice, esto le va a enseñar al pueblo, pero no agarra la Biblia para enseñarse a sí mismo. Si alguien lee la escritura para predicársela a otro, esa es una costumbre de un fariseo. No se predica a sí mismo. Entonces un fariseo lee, pero no hace. Un fariseo enseña, pero no se enseña a sí mismo. Un fariseo, un escriba, un intérprete de la ley, ellos tenían respuestas a todas las preguntas que le hacía el pueblo, pero no tenían respuestas para sus vidas. Vivir de una manera contraria a una creencia de fe, eso es costumbre de un fariseo. Y ellos les ataban cargas pesadas al pueblo. Decían, ¿qué dice la ley acerca de esto? Y ellos le sumaban, le agregaban a lo que decía la ley y exageraban en sus costumbres y ritos, pero ellos no hacían lo que ellos le ponían a hacer a los demás. Usted no ha visto que en las iglesias católicas le ponen a hacer penitencia a los pecadores, pero ellos, los sacerdotes, no hacen ninguna de esas penitencias. ¿Cuándo te ha visto al Papa arrodillarse, a latigarse, a caminar de rodillas? No, pero ellos mandan a sus feligreses a caminar de rodillas como castigo.
para expiar sus pecados ellos mismos. Esa es una secta que no enseñan la verdad. Pero se sientan en su trono, se sientan en esa silla de oro y enseñan a todo el mundo, a todas las iglesias de su credo, pero ellos no hacen nada de lo que enseñan. Eso es una secta. Cuando el que perdona los pecados se llama Cristo Jesús, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús, y ante Él se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Oh, pero se inclinan delante del Papa, delante del sacerdote, y le besan la mano, creyendo que ellos son el vicario, el que da vida eterna, y no lo son. Si usted está en una secta en donde no le enseñan el verdadero perdón de pecados, usted está en una secta en donde el fin de ellos es caer en el hoyo del fuego eterno. Mas sin embargo, aquel que quiere buscar la verdad, busca y va a un lugar donde le enseñan la verdad y aprende y se da cuenta que ha vivido en una mentira y deja aquellas creencias de aquella secta religiosa en la que estaba y se convierte a Dios y busca un lugar en donde le enseñen la palabra de verdad. Conversión. Entonces un fariseo dice que sabe la ley, pero no vive conforme a la ley. Por eso dice en Corintios que tu testimonio sea el adorno de la doctrina. O sea, tú tienes doctrina, pero lo que adorna la doctrina, ¿sabe qué es un adorno? Es algo que se pone para embellecer una casa y se pone un adorno y se pone un adorno en el carro y hace ver más bonito, más atractivo aquello. Entonces dice que el adorno, el testimonio sea el adorno de su doctrina. O sea, adornen, embellezcan lo que ustedes creen, viviéndolo con un testimonio de acuerdo a lo que ustedes creen. Porque de nada sirve tener una constitución, eso mismo, una constitución y no vivir conforme a ella. Y los fariseos eran ese tipo de personas que no vivían de acuerdo a sus creencias. Eran oidores olvidadizos, en que escuchaban la palabra, pero se les olvidaba y no hacían lo que decía la palabra. En otras palabras, oidores olvidadizos es una costumbre de un fariseo. Es una característica de un fariseo. Porque ellos creían que siempre estaban bien, aunque estaban mal. Entonces los fariseos rechazaban la obra de Dios en sus vidas y no ponían por obra lo que leían en las escrituras. Eran unos hipócritas. ¿Sabe por qué a los cristianos nos llaman cristianos? Porque los discípulos llegaron a un lugar y llegaron predicando de Cristo y ellos con el testimonio de sus vidas vivían lo que ellos predicaban. O sea, ellos enseñaban que Jesús era un hombre perdonador y ellos vivían perdonando a todos los ofensores. Ellos predicaban que Jesús tenía misericordia, era misericordioso, pero ellos también vivían de una manera que hacían misericordia. Entonces los que escuchaban ese mensaje decían, bueno, pero tú me hablas de Cristo, que Cristo es así y así, y yo veo que ustedes también viven así. ¿Acaso ustedes
cristianos? ¿Acaso ustedes son como un Cristo pequeño? Y de ahí nace la palabra cristiano, que significa un Cristo pequeño. Pero hoy en día cristiano se llama cualquier persona, aunque no viva conforme a la enseñanza de las Escrituras. Hoy se ha degradado el término cristiano, pero originalmente el cristiano era una persona que se parecía a Cristo y que era como un Cristo pequeño, y por eso le llamaban cristiano. El perfil de un fariseo. Entonces un fariseo rechaza la obra de Dios en sus vidas. Dios quiere hacer algo con ellos, pero ellos lo rechazan, porque importa más su falsa doctrina que la verdad que están escuchando. Porque son fieles a sus mentiras. Y el fariseo vive de una manera totalmente diferente a la que predica. Eso es ser un fariseo. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Dios, hemos entendido que tú quieres obediencia y no sacrificios. Gracias, Dios, que hemos entendido que tú te deleitas en los que hacen misericordia, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hace misericordia. Te damos gracias, Dios, porque nos has enseñado la verdad y estamos del lado de la luz. Gracias, Señor, por habernos salvado de una vida de mentiras. Gracias por habernos salvado de una vida de falsedad, de falsa doctrina. Y nos enseñaste quién es Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Gracias, Dios. Ten misericordia y salva a más gente que están en medio de una secta, escuchando la mentira, escuchando falsa doctrina, escuchando doctrina de demonios. Ten misericordia, Dios. Y acuérdate que nosotros también estábamos ahí. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.